Entonces, déjenme ver, de diapositiva actual. ¿Me escuchan, verdad? Sí, señora, sí la escuchamos. Gracias. Muy bien. Entonces, acá estamos. Muy bien. Entonces, como les decía, acá en esta fotografía podemos ver una plaga de langostas desde antes de épocas antes de Cristo, ¿verdad? Que ya teníamos, ya se presentaba ese problema. Desde esa época, desde antes de Cristo, ya se hablaba de las langostas. Por ejemplo, a nivel centroamericano tenemos también la historia de las langostas. En 1920 se detectaron, ya se registraron mangas de langostas y cómo estas afectaban a los cultivos a nivel centroamericano. Entre 1949 y 1954 se crea la campaña antiacrídica, es decir, contra las langostas, en un convenio entre México y Centroamérica. Y en esta época se hacen estudios de la langosta y entonces ya se establece, por ejemplo, el comportamiento de la langosta, los lugares en donde ellas se reproducían y cuando migraban, cuáles eran esas direcciones de esas mangas de langostas. Y aquí está en mapa, está mapeado ese comportamiento y movimiento de las langostas. Estamos hablando entonces desde antes de Cristo, a nivel centroamericano de la región, 1920, 1949, y no solo ahí, pues entonces desde esa época hasta la fecha sí, seguimos teniendo registros, por ejemplo, de esta plaga. Tenemos registros del 2003, donde se ha señalado la zona de la langosta centroamericana. Hay también otra especie, langosta, perdón, suramericana, que la tenemos acá señalada también. Eh, Hace poco, en el 2019-2020, se crean entonces las nuevas alertas del surgimiento de mangas de langosta a nivel de Centroamérica y Suramérica, y no solo acá, sino que también en esa misma época en África, y aquí tenemos algunas fotografías de cómo estas vinieron a afectar a las regiones, a estas regiones mencionadas. Tenemos una alerta alerta por el surgimiento de la langosta y como estas surgían, había que estar muy alerta y estar muy pendientes de su movimiento. No solo un pequeño periodo de tiempo durante un mismo año, sino que a través de varios años. Por ejemplo, la alerta de esta fue de 2020 a 2022, pero hay registros que una vez surgen las mangas, pueden estar estas afectando la región hasta por unos aproximadamente. Ese es un comportamiento muy típico de ellas, ¿verdad? No solo en tema agrícola, en tema de salud también. Por ejemplo, el tema de la enfermedad de la malaria, que es una enfermedad transmitida por el mosquito o zancudo. El causante de la enfermedad es un protozoo, pero es el zancudo quien lo transmite hacia los seres humanos. Entonces, es una enfermedad que ha ocasionado muchas muertes a nivel mundial. Entonces, también acá ha sido un tema de insectos desde el punto de vista salud. Este solo es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora ya vamos a entrar a ver los artrópodos. Nuevamente, etimológicamente, la palabra artrópodo, es decir, el origen de la palabra artrópodo viene sus raíces del griego artron, que significa articulación, y pous, pie. Entonces, artrópodo señala una característica bien importante de este grupo de individuos, de organismos vivos, y son sus patas articuladas. Pero no solo sus patas son articuladas, ellos presentan varios apéndices como antenas, algunos cercos, por ejemplo, que puedan presentar y que tienen sus articulaciones, pero principalmente patas articuladas. Entonces, los artrópodos constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. Ellos evolutivamente han ido perfeccionando, por así decirlo, o adaptando sus características para poder permanecer en la Tierra, en el planeta, sin llegar a su extinción, a poder adaptarse a los cambios que se vinieran presentando
características que ellos ya tenían, como por ejemplo el, eh, el tener patas y posteriormente poder, dentro de ese proceso evolutivo, el surgimiento de sus patas articuladas. No siempre fueron patas articuladas. Entonces, ese es solo un ejemplo de la diversidad de características que ellos puedan tener y que le han permitido sobrevivir y poder permanecer con tanto éxito en el planeta Tierra y llegar entonces a constituirse el filo más numeroso y diverso. Las patas articuladas le dieron una mayor artrópodos actuales contra los artrópodos anteriores cuando eran articuladas, que tenían una mayor dificultad para moverse, y esa mayor dificultad impactaba, por ejemplo, en la búsqueda de alimento, en buscar un refugio, en huir de los enemigos naturales. Entonces, ahora, dentro de los artrópodos tenemos un grupo también que es el grupo también más numeroso y diverso. Dentro del reino animal son los artrópodos el grupo más numeroso y diverso. Y dentro de los artrópodos es numeroso y diverso. Dentro de los artrópodos, ¿quiénes están? Por ejemplo, bueno, aquí solo tengo arácnidos. Sí, aquí solo hay arácnidos, pero están los arácnidos, los crustáceos, los insectos y los miriápodos. Acá vimos los arácnidos, aquí tenemos los insectos, crustáceos y miriápodos. Aquí tenemos los 4 grandes grupos que integran o que pertenecen a los artrópodos. Entonces, los artrópodos son invertebrados, pero ellos presentan un esqueleto externo. Por ejemplo, nosotros también tenemos un esqueleto. ¿Y nuestro esqueleto cómo es? ¿Externo o interno? Interno. Interno, muy bien. Y el de ellos es externo, que además les sirve de protección contra el clima, contra cualquier golpe también, contra enemigos naturales. La presencia de sus apéndices articulados ha sido también lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? La articulación de patas, antenas, que le da mayor movilidad. Exoesqueleto, muy bien. Entonces, dentro del grupo de insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Estos son nuestros 4 grandes grupos dentro de los artrópodos. ¿Me deja avanzar? Creo que es esta. Sí. Muy bien. Entonces, los artrópodos también tienen otra característica sobre muchos organismos vivos, que son dentro de los organismos vivos, uno de los más primitivos. Ellos fueron casi dentro de los primeros habitantes de la Tierra. Desde la era paleozoica hay registros de artrópodos que ya existían, como por ejemplo los trilobiotes. Ellos son artrópodos ya extintos, ellos ya se extinguieron, pero fueron de los primeros habitantes de la Tierra. Para tener una idea de desde cuándo tenemos ya presentes los artrópodos, tenemos la era en donde se da la formación de la Tierra. Al finalizar esto, entonces ya viene los habitantes, ¿verdad? Tenemos la era paleozoica. Entonces, desde la era paleozoica y desde el periodo cámbrico, acá, que es el primer periodo de la era paleozoica, ya tenemos registros de artrópodos presentes. Por ejemplo, los trilobiotes, registros de algunos ácaros también ya estaban presentes. Entonces son también de los organismos más primitivos, de los primeros habitantes de la Tierra. Otra característica importante de los artrópodos es que inició muy grande con los anélidos. La presencia del cuerpo segmentado, tanto externamente como internamente, llamó mucho la atención. El parecido de los primeros artrópodos
con los anélidos. Este es un esquema, un dibujo, una fotografía de los primeros artrópodos, y aquí tenemos a los anélidos, su cuerpo alargado, su cuerpo blando. Los primeros artrópodos tenían cuerpo blando. Posteriormente se fue esclerosando, o sea, se empezó a formar su exoesqueleto. Entonces tenían mucho parecido. Y a raíz de eso se estudios filogenéticos, eso ya nosotros lo vimos. Si se recuerdan, para leer un árbol filogenético dijimos que estos se llaman ramas, y en cada rama tenemos los más cercanos. Aquí tenemos nuestro ancestro en común, y dentro de este ancestro tenemos a los anélidos, esa cercanía, y luego aquí tenemos a los artrópodos. Entonces tenemos esta rama de acá, artrópodos, y aquí anélidos. Y dentro de los artrópodos podemos observar, según este árbol filogenético, que los insectos están más cercanos a los miados. Y los que están más lejanos a los insectos son los quelicerados. Dentro de los quelicerados tenemos al cangrejo cacerola, que fue la primera foto que yo les presenté, y todos los arácnidos están acá en los quelicerados. Entonces están más cerca los miriápodos, que son el 100 pies y el 1000 pies, más cercanos a los insectos que los arácnidos, que son los quelicerados. Entonces, dijimos que inicialmente cómo era el cuerpo, era un cuerpo alargado y un cuerpo blando. Entonces, posteriormente, ¿qué sucedió? La superficie del cuerpo se empieza a formar su exoesqueleto. Y entonces ya empieza a formar una cutícula, es decir, su capa externa, que presentaba quitina, proteína, lípidos y sales de calcio, que todos estos en conjunto permitieron darle esta caparazón dura, que le dio a los primeros artrópodos esa apariencia como robot. Y sus patas articuladas, que aquí podemos ver las articulaciones de ellos. Estos son crustáceos, que los crustáceos también son artrópodos, ¿verdad? Y este es un coleóptero, esto es un insecto. Entonces, veamos las características de los artrópodos. La primera es que los artrópodos presentan simetría bilateral. Eso quiere decir que la mitad del cuerpo va a ser igual a la otra mitad del cuerpo. ¿Quiénes más presentan simetría bilateral? Nosotros, ¿verdad? Nosotros presentamos también simetría bilateral. La mitad de del cuerpo es igual a la otra mitad, igual que los artrópodos presentan simetría bilateral. La presencia del exoesqueleto es una característica importante de los artrópodos que destaca dentro de este grupo. Ya lo había con quitina y reforzado con carbonato de calcio, sales de calcio que ayudan a que este exoesqueleto pues tenga esa rigidez que los caracteriza. Apéndices articulados. Todas estas estructuras que surgen de acá, estos patas, antenas, pinzas, cualquiera de estos son apéndices, y para que les dé mayor movimiento son articulados. Los apéndices pueden tener distintas funciones, como por ejemplo estos de acá son pinzas, apéndices de defensa, apéndices sensoriales como sus antenas, apéndices para la alimentación como las partes de su boca, apéndices, esto de aquí abajo, nadar y andar o caminar, que son los verdes, estos están al revés, estos verdes de acá. Entonces, todos ellos son articulados, quiere decir que les permite mayor movilidad. Por ejemplo, acá, entre esta porción de la pinza y aquí, esta línea blanca que ven aquí, esa es una articulación. Es decir, que en esta parte de acá es una parte más delgada, un poquito más blanda, y entonces le permite tener un mejor movimiento a toda la pinza en conjunto. Aquí en esta diapositiva podemos ver una comparación de las tres características básicas de los artrópodos, que son sus apéndices articulados, ya sean antenas, patas, pinzas, cualquier estructura para nadar, para defenderse, la presencia de un cuerpo segmentado, es decir, cada una de estas líneas que están acá, esos son segmentos, y a eso es a lo que le llamamos cuerpo segmentado, que presentan los artrópodos, y el esqueleto, el exoesqueleto. Exo es afuera, es decir, el esqueleto externo.
Acá, ¿qué desventajas llegaron a presentar en algún momento los artrópodos? Ellos tenían una imposibilidad de la respiración cutánea a través de su piel, como los anélidos. Entonces ellos tuvieron que modificar su forma de respiración. Precisamente por la rigidez de su exoesqueleto, dificultad para el movimiento. Recuérdense que no siempre fueron articulados, tuvieron que hacer estas modificaciones, o sea que modificaron su forma de respiración, su forma de crecimiento y de movimiento, el movimiento con la articulación de las patas. El crecimiento, ahora lo vamos a ver, creo que lo tengo por acá, acá está. Entonces, para superar esa limitante del crecimiento, si se recuerdan en el video que vimos con la bióloga habla de la chicharra. Culturalmente decían ellos que se reventaba, dijo ella, en el video dijo se reventaba, la chicharra se revienta y deja, y entonces solo encontramos esto que está acá, el exoesqueleto, que ya dejó el insecto para poder crecer, deja este y surge este, o cuando hay un cambio en su desarrollo, eso se llama muda, se llama exuvia. Nosotros encontramos esto y es una exuvia, y el proceso del cambio de exoesqueleto para seguir creciendo, para continuar con su desarrollo, ese proceso se llama muda. Entonces se da el desprendimiento del exoesqueleto y entonces así fue como superaron esa limitante del crecimiento, ¿verdad? Hay que trae cierta hendidura, que es por ejemplo esta que vemos acá. Ella está cerrada, ¿verdad? Está el insecto vivo con su exoesqueleto y tiene una línea acá, esa se llama sutura, que cuando llega el momento, entonces esa sutura fisiológicamente responde y se abre para que siga su proceso de crecimiento. Entonces, lo que es reventarse, ya parte de su biología y fisiología trae esta línea aquí marcada que se llama sutura, y cuando llegue el momento, entonces ella abre y ya sigue su proceso el que debe de seguir. Esas son las suturas. Entonces, así limitante o limitante del crecimiento. Entonces ese proceso se llama muda. Y lo que ella encontró, que era ese exoesqueleto vacío, eso se llama exuvia. El movimiento de los artrópodos, entonces, ¿cómo se dan las articulaciones? Dice que está adelgazado en alguna de sus zonas para que sea más fácil su movimiento. Por ejemplo, acá, esta pinza, ella es articulada y en esta parte de acá está la articulación. Entonces, en esta parte de acá es una parte que está más delgada y podría tener en algunos momentos unos tejidos un poquito más blandos que le mejor movilidad. Acá en la pinza, porque es lo que más fácil podemos ver, pero si ponemos atención, aquí lo podemos ver en las patas, una parte que está más delgada, si inspeccionamos bien, pudiera estar un poco más blanda también, que es lo que le ayuda a que se dé el movimiento más rápido. Ella cuando se encontró también no sé si era un 100 pies o un 1000 pies, se encontró ella, un 1000 pies, y entonces ella lo comparaba como con un monstruo. A mí me da la impresión más como por la articulación y la segmentación de su cuerpo. Dijimos que los artrópodos se caracterizan porque tienen su cuerpo segmentado, y aquí podemos ver cada una de estas regiones, estos cuadritos de acá, esos son los segmentos de su cuerpo, y podemos ver sus patas que están articuladas. Ahí podemos ver en donde como que fueran quiebres, esas son sus articulaciones. Características típicas de los artrópodos. En cuanto a su clasificación, entonces los artrópodos se basan en filo. El filo en artrópodos se divide en uno, que ya es extinto, que ya lo vimos anteriormente, que es el trilobita, este que está acá, y luego tienen otros tres que sí están presentes, sí están vivos, todavía están presentes. El primero es el Chelicerata. El subfilo Chelicerata se caracteriza porque tiene quelíceros, es parte de sus piezas bucales, sus apéndices que están en la cabeza, tienen sus quelíceros. Dentro de los quelicerados, el subfilum Chelicerata,
tenemos a la clase Schiphosura, que es el cangrejo cacerola. El cangrejo cacerola es considerado hasta la actualidad un fósil viviente. Ha evolucionado muy poco, muy poco, y lo podemos tener presente, así que es bien interesante poder observar al cangrejo cacerola. Tenemos a los arácnidos. Dentro de los arácnidos tenemos arañas, garrapatas, alacranes, ácaros, escorpiones. Todos ellos están acá. Ellos también, entonces, presentan quelíceros. Tenemos el siguiente grupo, que son los crustáceos. Dentro de los artrópodos están los crustáceos, están los mandibulata, porque estos presentan mandíbula. Entonces, los crustáceos, dentro de esos están, la mayoría de los crustáceos son acuáticos, como estos que están aquí señalados. Langosta, camarón, cangrejos, jaivas, pulgas de agua, todos ellos son crustáceos. Crustáceos sin cola, todos ellos son crustáceos, y el ejemplo de los crustáceos terrestres son los isópodos, que son la cochinilla de humedad. Creo que lo tengo aquí adelante. Déjenme ver. Bueno, primero vamos a hablar de esta y por ahí voy a llegar a la diapositiva. Tenemos a Daphnia. Daphnia, voy a ver el chat. No todos, es lo que les quería decir, pero no encontré, la mayoría son acuáticos, pero hay uno, por eso un crustáceo. Ahorita voy a llegar a él para mostrárselos. Permítanme. Entonces, solo voy a hablar de Daphnia. Daphnia es un crustáceo, sí es acuático, pero quise poner esta diapositiva porque ella juega un papel muy importante dentro de los agrícolas. En el área agrícola, el tema de los plaguicidas tienen que pasar por una serie de pruebas en cuanto a varios aspectos, pero dentro del tema de impacto ambiental, por ejemplo, el tema de contaminación del agua, como los vivos en el agua, Daphnia es una especie que es considerada indicadora de esta toxicidad. La empleamos para realizar estudios en el desarrollo de sus huevecillos, en la duración en que estos eclosionan, cuántos eclosionan vivos, es decir, el impacto de los químicos en ella. Químicos, no solamente agroquímicos, que sí es la parte que a nosotros nos interesa, pero también en otros químicos, como por ejemplo en el ámbito industrial o farmacéutico. No avanza. Déjenme ver. Creo que es acá. Bueno, aquí está. Entonces, dijimos que Daphnia es un crustáceo. Lo empleamos para esto precisamente, probar efectos en la toxina, considerado especies indicadoras de calidad del agua, de contaminación, ¿verdad? Una de sus características es su corto ciclo de vida que nos permite estudiar varias generaciones, el impacto en la reproducción, en la viabilidad de sus huevecillos, cuántos nacen, cuánto duran al nacer, etcétera, reproductiva. Luego siempre de los mandibulata, tenemos a los miriápodos. Dentro de los miriápodos tenemos a los 100 pies y 1000 pies. Dentro de ellos la diferencia, el quilópoda, que son los 100 pies, estos que están aquí abajo, ellos se caracterizan porque van a tener un par de patas por segmento. Entonces, cada uno de estos cuadritos que están aquí dijimos que es un segmento. Y en cada uno de sus laterales tenemos a una pata de cada lado, entonces es un par de patas por segmento. Los osnosos. A diferencia de los diplópodos, dentro de los diplópodos están las rosquillas. ¿Cómo se caracterizan los 1000 pies? Es decir, los diplópodos en cada segmento, en esta imagen no la podemos apreciar bien, en este dibujo no se aprecia bien, pero en cada segmento tiene 2 pares de patas. Quiere decir que de este segmento salen 2 pares de un lado, no, perdón, un par de un lado y un par del otro, 4 patas por segmento. Y acá 2 patas por segmento. Ellos no son venenosos, ellos se alimentan de materia orgánica, así que no son venenosos. Y finalmente tenemos, dentro de los mandibulados tenemos los hexápoda. Los hexápoda quiere decir que tienen 6 patas. Y dentro de ellos está la clase
abejas, hormigas, mosquitos. Entonces, ellos se caracterizan porque van a tener 3 pares de patas o 6 patas. Entonces, basado en sus patas, pudiéramos tener aquí una clave para identificar a los artrópodos, dependiendo su número de patas. Y tenemos esta clave que es muy sencilla, pero a mí me gustó mucho, por eso se las estoy compartiendo. Tenemos artrópodos con 3 pares de patas, 3 pares de patas los insectos. Artrópodos, los ciserados. Acá tenemos a los arácnidos y el cangrejo cacerola, pero más con el cangrejo cacerola, pues no es muy difícil que nos confundamos, es más difícil, pero con cualquier arácnido si pudiéramos en algún momento tener alguna duda, entonces ya sabemos, ¿verdad? 4 pares de patas los quelicerados. Luego los crustáceos con 5 pares de patas, crustáceos, acá está, ellos van a tener 5 pares de patas. Y más de 6 pares de patas, que son los miriápodos, en donde tenemos a los 100 pies y los 1000 pies. Creo que va a aparecer más adelante. Voy a seguir viendo, si no, regreso las diapositivas para enseñarles el isópodo. Bueno, entonces los arácnidos, características de los arácnidos. Los arácnidos, ellos tienen su cuerpo, bueno, en las regiones del cuerpo. Otra característica de los artrópodos es que tiene su cuerpo dividido en regiones y esas regiones se llaman tagmas, T-A-G, tagma, en plural tagmas, tagmas. Entonces, los crustáceos van a presentar. Esta es la primera región, que se llama cefalotórax, porque la cabeza está unida al tórax. Y la segunda región de los arácnidos es esta, que es el abdomen. Entonces, los arácnidos, los quelicerados, presentan 2 regiones, cefalotórax y abdomen. Sus 4 pares de patas, sus piezas bucales llamadas quelíceros. Ellos no presentan antenas. Y bueno, presentan 4 pares de ojos simples y la respiración es traqueal. Acá tenemos a ejemplos de arácnidos, las arañas como tal, los escorpiones, los pseudoescorpiones, no es vero, acá podemos observar que el pseudoescorpión no tiene la cola, este de acá, por eso se llama pseudoescorpión, es igual pero sin cola, los pseudoescorpiones, o piliones, arañas, los ácaros, que no hay dibujo acá, aquí dice ácaros, pero no tenemos ácaros, no tengo dibujo de ácaro, tenemos araña, tenemos garrapatas, luego tenemos los crustáceos. El cuerpo está dividido en 2 regiones o tagmas, que es lo mismo, regiones o tagmas. ¿Qué región? Nuevamente, la cabeza unida al tórax, entonces estamos hablando del cefalotórax y su colita, que sería el abdomen. Cefalotórax y abdomen. Ellos sí presentan antenas, presentan 5 pares de patas. Aquí tenemos 4 y una modificada como pinza, lo que estamos viendo acá, modificada como pinza. Bueno, y su exoesqueleto, que es típico de. Entonces, aquí es la foto que yo no me acordaba dónde la tenía, los crustáceos. Entonces, acá, todos estos son acuáticos menos los isópodos, que es la cochinilla de humedad, el que se hace bolita. ¿Quién ha jugado con estos? Con una cochinilla de humedad. A ver. ¿Quién? ¿Verdad? Sí, yo también jugué con ellos. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos jugamos muy bien, sí. Muy bien, gracias, Naidelin. Sí, esos son isópodos, que es terrestre. Todos los demás que estamos viendo acá son acuáticos, a excepción de isópodos, los isópodos, que es un grupo de los crustáceos, que es la cochinilla de humedad, la que se hace bolita. Para defenderse, ella se hace como que la muerta y se hace una bolita. Creo que todos o la mayoría jugamos con con la cochinilla de humedad. Este es el ejemplo del, yo creo que es el único, no estoy 100% segura, creo que es el único crustáceo terrestre. Todos los demás sí son acuáticos.
Luego tenemos los quilópodos y diplópodos, que son los miriápodos, ¿verdad? Aquí tenemos a los miriápodos, aquí se me olvidó poner miriápodo, tenemos a los miriápodos que incluyen quilópodos y diplópodos. ¿Quiénes son los quilópodos? Ambos cabeza bien dividida y su cuerpo está dividido en varios segmentos, como una rama, ¿verdad? Y en el caso de los quilópodos son venenosos y tienen un par de patas por segmento. Aquí podemos ver más claro el segmento y su par de patas. Y podemos ver sus patas articuladas, ¿verdad? Y luego los diplópodos, como su nombre lo dice, dos, y podos, patas, tiene dos pares de patas, ellos se alimentan de materia orgánica, así que ellos no son venenosos, estos sí los podemos agarrar, estos mejor no, con la mano pues. Luego, su cuerpo en segmentos, ¿verdad? Y tenemos dos pares de patas, podemos ver, por ejemplo, acá donde tengo el puntero, quedó como un círculo, este es un segmento y ahí en cada uno de ellos puedo ver dos pares de patas. En este segmento aquí miro sus dos pares de patas, dos pares de cada lado, ¿verdad? Dos pares, un par de cada lado, dos pares de patas en total. O sea, es decir, 4 patas por segmento y acá 2 patas por segmento. Y finalmente tenemos siempre dentro de los mandibulados a la clase insecta. La clase insecta, su cuerpo está dividido en 3 regiones o región cefálica o cabeza, la segunda región torácica, tórax, y la tercera región abdominal, el abdomen. Cabeza, tórax y abdomen, 3 regiones con 3 pares de patas, características típicas de los insectos, que nos ayudan a identificarlo rápido. Alas son presentes o ausentes, puede tener 2 o 4 pares, puede tener 2 alas o 4 alas. Antenas presentes, 2 antenas, no 2 pares, no, 2 antenas. Y ojos compuestos laterales, en la mayoría presentes. ¿En dónde los artrópodos los podemos encontrar? En casi cualquier hábitat, diría que en cualquier ecosistema. Pueden ser acuáticos, marinos, marinos, agua dulce, ríos, lagos, charcas, terrestres, bosques, selva, pradera, desiertos, montañas, incluso los parásitos, ectoparásitos y endoparásitos, es decir, que vive dentro del cuerpo de su huésped, ¿verdad? Así que ellos pueden estar, diría yo que en cualquier hábitat. Los más numeroso, más diverso, y esa diversidad, entonces por eso también les permite poder habitar, poderlos encontrar en cualquiera de estas áreas. No sé si alguien tiene algún comentario, ya se va a cortar. Comentario, pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya voy con el chat. Todo bien. Yo terminé ya la presentación. Lo que no sé si nos volvemos a conectar para pasar lista o lo dejamos así. Todo bien. ¿Sí? No sé si se quieren volver a conectar, los paso lista. Todo está claro. Si no, ya no, solo por pasar lista no quiero que se vuelvan a conectar. Pero me tienen que decir ya porque me queda menos de un minuto. Yo creo que todo está claro, ingeniera. Todo está claro, ingeniera. ¿Sí? Muy bien. Se corta la reunión y lo dejamos allí.